Los viajes de exploración científica en el Pacífico en el siglo XVIII. 1. Los grandes viajeros. Anson, Wallis, Bougainville, Cook y La Perouse. El viaje de Anson inicia una nueva era en la historia de los descubrimientos. Su expedición estaba destinada a entorpecer el comercio español en América. Humanamente es un desastre, el escorbuto mata a 600 hombres de los 900 iniciales, pero consigue recoger informaciones científicas interesantes. En 1749 publica el relato del viaje, que obtiene un enorme éxito en Europa. El viaje de Anson anuncia una nueva época, marcada por el creciente desarrollo de los viajes científicos y el levantamiento del secreto sobre los descubrimientos y expediciones. Pero, a mediados del siglo XVIII, el Pacífico sigue siendo un misterio. En adelante van a ser los gobiernos los que tomen las riendas de la organización y del financiamiento de las expediciones. Los oficiales a quienes se les encomiendan estas misiones reciben antes de su partida unas instrucciones que precisan el marco geográfico en el que han de actuar, los sectores que tendrán que explorar y las informaciones que tendrán que reunir. Desde ese momento, un viaje serio no se concibe sin un grupo de científicos y especialistas en distintas disciplinas: astronomía, ciencias naturales, cartografía, etc. Las academias y sociedades científicas desempeñan, a menudo, un papel importante en la preparación de los viajes. Dos elementos nuevos contribuyen al éxito de las exploraciones: la desaparición progresiva del secreto que, hasta entonces, camuflaba los resultados obtenidos, y la publicación, bastante rápida, de los informes. Así, las ciencias avanzan apoyándose en un inventario de los conocimientos adquiridos que se enriquece con cada nueva expedición. Samuel Wallis, Viaje alrededor del mundo, 1766, 1768. Descubridor de Tahití. Bougainville, realizó la circunnavegación, en 1767, 1768. Forjador del mito de Tahití como paraíso. Me creía transportado a los jardines del Edén. Por todas partes reina la hospitalidad, la tranquilidad, una dulce alegría y todos los aspectos de la felicidad. La descripción se hace eco de las ideas de Rousseau según las cuales el hombre, bueno en su estado primitivo, estaría corrompido por la sociedad. Primer viaje de Cook, 1768, 1771. En 1766, la Royal Society lo contrató para viajar al Océano Pacífico, con objetivo de observar y documentar el tránsito de Venus sobre el Sol en Tahití. Una vez que las observaciones se completaron, Cook partió para realizar el segundo propósito de su viaje: buscar en el Pacífico Sur señales del continente más austral, Terra Australis. Segundo viaje de Cook, 1772, 1775. Comisionado por la Royal Society para buscar la mítica Terra Australis. Durante su primer viaje había demostrado, mediante la circunnavegación de Nueva Zelanda, que no estaba unida por el sur a una masa continental mayor, y aunque mediante la cartografía de casi la totalidad de la costa este de Australia había demostrado que era de tamaño continental, se suponía que la buscada Terra Australis se extendía hacia el sur. A pesar de las evidencias, muchos miembros de la Royal Society aún creían que ese continente debía existir. Otro logro del segundo viaje fue el empleo exitoso del cronómetro K1, que facilitó medir la longitud de forma más precisa. Tercer viaje de Cook, 1776, 1779. Se planificó un tercer viaje para encontrar el paso del noroeste. Cook viajaría al Pacífico nuevamente y esperaba pasar al Atlántico, mientras que en un viaje simultáneo se programaba la ruta contraria. Exploró e hizo mapas de la costa, desde California hasta el estrecho de Bering, que no pudo atravesar aunque hizo varios intentos. La Perouse 1785, 1788. Intento de exploración del Pacífico. 2. Las exploraciones españolas. La intensa actividad de exploración del Pacífico desarrollada por Francia e Inglaterra a finales del siglo XVIII provocó la reacción del Reino de España. Desde que la expedición de Magallanes cruzó el Pacífico y descubrió las Filipinas, España había considerado el Mar del Sur como de su exclusiva propiedad, controlando las Filipinas en el oeste y la casi totalidad de su orilla este, desde Chile hasta California. Pero la injerencia de otras naciones no fue la principal razón de esta expedición. Fue fundamentalmente el carácter científico de las exploraciones francesas e inglesas lo que provocó una respuesta de los intelectuales españoles. Era evidente el deseo de emular los viajes de Cook y La Perouse a través de un océano que durante 2 siglos y medio fue considerado como un mar español. La monarquía española de la época dedicaba al desarrollo científico un presupuesto incomparablemente superior al del resto de naciones europeas.
El imperio del Nuevo Mundo era un vasto laboratorio para la experimentación y una inmensa fuente de muestras. Carlos III amaba todo lo referente a la ciencia y la técnica, de la relojería a la arqueología, de los globos aerostáticos a la silvicultura. En las últimas 4 décadas del siglo XVIII una asombrosa cantidad de expediciones científicas recorrieron el imperio español. Expediciones botánicas a Nueva Granada, México, Perú y Chile reuniendo un completo muestrario de la flora americana. La más ambiciosa de aquellas expediciones fue un viaje hasta América y a través del Pacífico por un súbdito español de origen napolitano, Alejandro Malaspina. 2.1. La medida del grado del meridiano. Jorge Juan y Antonio de Ulloa en 1733, la Academia de Ciencias de París, que deseaba zanjar la controversia entre los astrónomos sobre si la Tierra estaba achatada por los polos o por el ecuador, y considerando los beneficios que el correcto conocimiento de la forma y tamaño del planeta reportarían a la navegación y a otras disciplinas, determinó enviar una expedición científica a Laponia, en el norte de Finlandia, para medir un grado de meridiano bajo el círculo polar, mientras que otra expedición debía hacer lo propio en el Virreinato del Perú, en las proximidades del Ecuador. Felipe V, rey de España, autorizó la expedición francesa pero exigió la incorporación al grupo, que dirigía Pierre Bouguer, de 2 jóvenes guardiamarinas españoles, ascendidos a tenientes de navío para iniciar la expedición, Jorge Juan y Santacilia y Antonio de Ulloa, en calidad de matemáticos y astrónomos. Salieron de Cádiz a bordo de 2 fragatas, en mayo de 1735, y se reunieron con los franceses en Cartagena de Indias. A su llegada a América, Ulloa se dedicó, en un principio, a realizar observaciones botánicas hasta que, en junio de 1736 y bajo la dirección de la Condamine, dieron comienzo sus actividades en torno a la geodesia. Las tareas de medición del arco del meridiano en Ecuador se prolongaron hasta 1744 durante los cuales realizaron otras actividades, unas militares y otras científicas, como la observación de un cometa desde Quito en 1740. En 1745 iniciaron el viaje de regreso a Europa, pero el navío en el que viajaba Antonio de Ulloa fue apresado por los británicos y conducido a Londres. Durante su estancia se incorporó a la Royal Society y tras ser liberado regresó a España con todos sus materiales y notas. En 1748 publicaron 2 obras, realizadas individualmente pero cada una firmada por los 2 marinos. Relación histórica del viaje a la América Meridional, de Antonio de Ulloa sobre historia, geografía, etnografía y otras cuestiones del virreinato. Y observaciones astronómicas y físicas hechas en los reinos del Perú, de Jorge Juan. Jorge Juan, en su afán de lograr el desarrollo de la ciencia en España, creó en 1753 el Observatorio Astronómico de Cádiz, vinculado a la Armada. Fue miembro de la Academia de Ciencias de París, de la Royal Society de Londres y de la Real Academia de Ciencias de Berlín. Antonio de Ulloa, tras haber desempeñado el cargo de gobernador de la Florida Occidental entre 1766 y 1768, se retiró del servicio activo y pasó a colaborar en el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid y el Observatorio Astronómico de Cádiz. 2. El noroeste del departamento marítimo de San Blas, en la costa de Nayarit, había sido fundado por el visitador don José de Gálvez, en 1768, con una doble intención. La de abastecer las misiones y los presidios de California y la de potenciar las exploraciones y descubrimientos del noroeste norteamericano. 1. Juan Francisco de la Bodega y Cuadra fue uno de los más brillantes navegantes y exploradores del siglo XVIII. Nacido en Lima en 1744, se formó como marino en la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz, y en 1768 fue destinado a San Blas de Nayarit. En 1775 realizó su primera expedición, mandando una pequeña goleta de acompañamiento a la fragata mandada por Bruno de Ezeta. Se hicieron a la mar el 16 de marzo y realizaron una amplia vuelta en el Pacífico hasta alcanzar los 41 o 7 norte. Tras hacer aguada siguieron su periplo hasta los 58 o norte, donde reconoció el monte San Jacinto, la ensenada del Susto, la isla de San Carlos y el cabo San Agustín. Regresaron a San Blas el 20 de noviembre. La segunda expedición al noroeste fue preparada con más cuidado con 2 fragatas. Partió el 11 de febrero de 1779 y tras completar una gran vuelta al Pacífico, los navíos se reunieron en el puerto de Bucareli, que exploraron detenidamente. El 1 de julio las fragatas se dirigieron al noroeste y divisaron el monte San Elías y la isla Kayak, Alaska, que bautizaron con el nombre de la festividad del día, Nuestra Señora del Carmen. El viaje finalizó en San Blas el 21 de noviembre.
Bodega y Cuadra regresó al noroeste en 1792, condiciendo con varias expediciones marítimas a la zona, tanto españolas, Alcalá Galiano, Cayetano Valdés y Jacinto Caamaño, como extranjeras, pero no al mando de expediciones hidrográficas, en las que tanto había sobresalido. Fue comisionado por la corona para fijar con el inglés George Vancouver las fronteras de ambas naciones en el noroeste del Nuevo Mundo. 2. Esteban José Martínez, segundo piloto del puerto de San Blas de Nayarit, nombrado por el virrey Bucarelli, y comenzó a realizar labores de reconocimiento del litoral. En 1774 inicia los viajes al noroeste, como piloto. Entre 1776 y 1781 realizó distintos viajes por el litoral de California, llegó a San Diego y cartografió el Canal de Santa Bárbara, donde fundó varios presidios. En 1788 se le encomendó luego la misión de explorar el litoral de Alaska para comprobar si se habían asentado allí los rusos, a los que encontró preparándose para ocupar Nootka. 2.3. Polinesia 2.3.1. Tahití. Domingo de Buenechea. Averiguar las maquinaciones de los extranjeros y la situación de los naturales, atrae nuevas almas a la religión cristiana y nuevos vasallos al rey. Con estas palabras, el virrey del Perú Manuel Amat fijaba los objetivos de las expediciones con rumbo a Tahití que tuvieron lugar entre 1772 y 1775. Al mando de una de esas expediciones se encontraba Domingo de Buenechea, que tenía orden de reconocer la isla de Pascua, misión no cumplida, y Tahití. Salió del puerto de El Callao el 26 de septiembre de 1772. Un mes más tarde comenzó a avistar islas. Llegó a las costas de Tahití a primeros de noviembre y permaneció en ella un mes. Con los datos geográficos y astronómicos que tomaron elaboraron un detallado mapa insular, regresando al Callao con 4 tahitianos. Un segundo viaje le llevó de nuevo a Tahití, a donde llegó el 14 de noviembre de 1774. Después de que los caciques locales proclamaran su sumisión al rey de España, Buenechea murió en la isla el 26 de enero de 1775. La retirada de los misioneros franciscanos supuso el final de la efímera presencia española en la isla. 2. Polinesia. Francisco Antonio Mourelle en 1774 fue destinado, desde Veracruz, a San Blas de Nayarit para incorporarse a la expedición de Juan Francisco de la Bodega. En 1783 embarcó en Acapulco rumbo a Filipinas. Allí fue nombrado comandante de una fragata, la Princesa, con la que debía regresar a México. Los vientos contrarios hicieron que el navegante, en vez de seguir la ruta habitual del tornaviaje del Galeón de Manila, tomara rumbo sureste hasta llegar al norte de Nueva Guinea. En la singladura descubrió varias islas pertenecientes al archipiélago de las Bismarck, para alcanzar desde allí las Salomón y descubrir un grupo de isletas que bautizó como Islas de Mayorga. Finalmente, tras cambiar de rumbo, alcanzó las Marshall y las Marianas y volvió a tomar la ruta del Galeón de Manila. 2.4. El Mar del Sur. Alejandro Malaspina. Los propósitos de la expedición, la más completa América y el Océano Pacífico de la Ilustración española, serían los siguientes. Incrementar el conocimiento sobre ciencias naturales, botánica, zoología, geología, realizar observaciones astronómicas y construir cartas hidrográficas para las regiones más remotas de América. El proyecto recibió la aprobación de Carlos III, 2 meses exactos antes de su muerte. La expedición, que contaba con las fragatas Atrevida y Descubierta, zarpó de Cádiz el 30 de julio de 1789, llevando a bordo a la flor y nata de los astrónomos e hidrógrafos de la Marina Española, como Juan Gutiérrez de la Concha, acompañados también por grandes naturalistas y dibujantes, como el profesor de pintura José del Pozo, los pintores José Guío y Fernando Brambila, el dibujante y cronista Tomás de Suria, el botánico Luis Né, los naturalistas Antonio Pineda y Tadeo Aenque. La calidad de la tripulación no se reducía a su dotación científica. Asimismo participó en la expedición Alcalá Galiano, que moriría heroicamente en Trafalgar. Los navíos fueron diseñados y construidos especialmente para el viaje y fueron bautizados por Malaspina, en honor de los navíos de James Cook Resolution y Discovery, Atrevida y Descubierta. Entre 1789 y 1794 recorrieron el litoral occidental de Nuevo Mundo, desde el Cabo de Hornos a la actual Alaska, para cruzar luego el Pacífico, visitar las Islas Filipinas, Australia y el archipiélago de Babao, Tonga. En todos estos territorios, la expedición desarrolló una actividad enciclopédica. La expedición levantó mapas, trazó derroteros, compuso catálogos minerales y de flora y realizó otras investigaciones científicas, como descripciones etnográficas.
Pero no abordó simplemente cuestiones relativas a la geografía o a la historia natural. En cada escala, los miembros de la expedición establecieron inmediato contacto con las autoridades locales y eventuales científicos para ampliar las tareas de investigación. Además, recopilaron noticias y datos sobre el comercio en todos los puertos del Mar del Sur. Al concluir la expedición, Malaspina y Bustamante habían acumulado una cantidad ingente de material. La colección de especies botánicas y minerales, así como observaciones científicas, llegaron a trazar 70 nuevas cartas náuticas, y dibujos, croquis, bocetos y pinturas. Era impresionante y, sin duda, la mayor que habrían de reunir en un solo viaje navegantes españoles en toda su historia. A su regreso a España, Malaspina presentó un informe, Viaje político-científico alrededor del mundo, 1794, que incluía un informe político confidencial, con observaciones críticas de carácter político acerca de las instituciones coloniales españolas y favorable a la concesión de una amplia autonomía a las colonias americanas y del Pacífico, lo que le valió que, en noviembre de 1795, fuera acusado por Manuel Godoy de revolucionario y conspirador y condenado a 10 años de prisión en el castillo de San Antón de la Coruña. El objetivo de Malaspina y Bustamante era realmente ambicioso. Aspiraban a dibujar un cuadro razonado y coherente de los dominios de la monarquía española. Para ello, no solo contaba con los trabajos de sus colaboradores, sino que también investigó en los materiales de los principales archivos y fondos de la América española. A través de sus diarios y escritos, tuvieron cabida los distintos aspectos de la realidad del imperio, desde la minería y las virtudes medicinales de las plantas hasta la cultura, y desde la población de la Patagonia hasta el comercio filipino. De esta forma culmina, siguiendo los principios de la Ilustración, la experiencia descubridora y científica de 3 siglos de conocimiento del Nuevo Mundo y la tradición hispana de relaciones geográficas y cuestionarios de Indias. Y lo hacen bajo una fórmula característica del período, pues, imbuido del credo cientifista y naturalista de la Ilustración, lo que hizo Malaspina en realidad fue componer una verdadera física de la monarquía. De todo ese cúmulo de conocimientos y de la insuperable experiencia apenas se publicó un atlas con 34 cartas náuticas. Durante el proceso de Malaspina en 1795 se había pretendido eliminar los materiales de la expedición, que, sin embargo, fueron preservados en la Dirección de Hidrografía del Ministerio de Marina en Madrid. El grueso de aquel trabajo habría de permanecer inédito hasta 1885, cuando el teniente de navío Pedro de Novo y Colson publicó su obra Viaje político-científico alrededor del mundo de las corbetas descubierta y atrevida, al mando de los capitanes de navío de Alejandro Malaspina y de José Bustamante y Guerra desde 1789 a 1794. Desgraciadamente, algunos materiales, como ciertas observaciones astronómicas y de historia natural, se habían perdido para siempre. No obstante, parte de las colecciones de historia natural acopiadas durante la expedición, sobre todo las relacionadas con la botánica, corrieron mejor suerte. El herbario de Luis Nee fue donado al Real Jardín Botánico de Madrid, donde se conserva actualmente, y muchas especies fueron descritas gracias a estos materiales por su director de entonces, Antonio José Cabanilles. 3. La Botánica 3.1. La expedición botánica al Virreinato del Perú el 4 de noviembre de 1777 se hacía a la mar, desde el puerto de Cádiz, la Real Expedición Botánica al Virreinato del Perú. Entre sus componentes figuraban el médico y botánico Joseph Dombey, Hipólito Ruiz y José Pavón, junto con 2 dibujantes, José Brunete e Isidoro Gálvez. Tras 6 meses en el mar llegaron a El Callao y a comienzos de 1778 dieron inicio a sus trabajos de herborización. Tras 10 años de trabajos por las diversas regiones del virreinato, en febrero 1788 encajonaron los materiales que había reunido y los ordenaron para su traslado a España, hacia donde salieron el 31 de marzo, llegando a Cádiz en octubre de 1788. 3.2. José Celestino Mutis. La expedición, dirigida por el gaditano José Celestino Mutis, 17, 32, 18, se inició oficialmente en 1783, y se prolongó durante 34 años, en los que abarcó unos 8.000 kilómetros de territorio colombiano en torno al río Magdalena. Fue la más dilatada en el tiempo de entre las que organizó la corona española durante los siglos XVIII y XIX, y formó a toda una generación de naturalistas y botánicos criollos, entre los que destacaron Eloy Valenzuela, Sinforoso Mutis, Francisco Antonio Cea, Juan Bautista Aguilar, Jorge Tadeo Lozano y, principalmente Francisco José Caldas. La expedición tuvo 2 sedes.
Entre 1783 y 1791 la base se localizó en Mariquita, cerca del Real de Minas de Santa Ana, hasta que en 1792 se trasladó a Santa Fe de Bogotá, donde a la muerte de su director en 1808, contaba con una nómina de 35 personas. Las labores expedicionarias serían continuadas por sus discípulos hasta 1816. En 1817 los materiales de la expedición fueron trasladados a la península. Los objetivos de la expedición fueron muy amplios, y abarcaron, además de la flora, otros aspectos de la geografía, astronomía, zoología y minería del territorio explorado. La quina, el canelo americano, el té de Bogotá, fueron algunos de los intereses de la expedición, pero pronto la representación iconográfica de los vegetales adquiriría un valor preponderante sobre el resto de la actividad expedicionaria, de tal forma que se convertiría en el eje central de la misma. 3.1. La flora de Bogotá. El proyecto de describir la flora del Virreinato de Nueva Granada, fue una ambiciosa empresa que quedó sin completar. En palabras de Mutis, esta obra se ha de publicar en muchos volúmenes, y cada uno contendrá una centuria de plantas americanas, representadas con colores al natural para la ilustración de los escritos de las plantas de América. La idea inicial fue abordar un estudio semejante, al menos en su estructura, a la obra de Nicolaus Joseph von Hacking Selectarum Stirpium Americanarum Historia, pero un año después, en 1784, Mutis proponía al director del Real Jardín Botánico de Madrid realizar dos tipos de publicaciones: una gran flora, con las descripciones y lujosas ilustraciones, y un compendio abreviado acompañado solamente de la flor, la fruta y semilla de alguna especie con la que se pueda formar alguna idea del nuevo género, las denominadas anatomías. Sin embargo, ni los textos del pródromo ni las descripciones que habían de acompañar a las magníficas láminas de la gran flora han llegado hasta nosotros. La falta de descripciones impidió la publicación en su momento y hubo que esperar hasta 1954, gracias a un convenio entre los gobiernos de España y Colombia, para que el primer volumen de la flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada viera la luz. 3.2. Los dibujos. La colección de dibujos destinada a ilustrar la flora fue confeccionada por un taller de artistas establecido de forma permanente en la Casa Botánica localizada en Mariquita, Colombia. A esta novedad en la estructura de la expedición frente a otras de su género, se unió la procedencia casi exclusivamente americana de los artistas, y el estilo común que caracteriza a los dibujos, el denominado estilo Mutis, debido al director de la expedición, que controló y supervisó todos los detalles del proceso artístico, incluida la formación de los pintores. Llama la atención, además de la calidad artística, el cuantioso número de dibujos que forman la colección. En este proyecto se han digitalizado un total de 7.618, de los que 5.602 corresponden a los realizados en gran folio, tanto coloreados como monocromos, 974 corresponden a las anatomías que habían de ilustrar el pródromo, y 591 son copias de otras obras botánicas, los denominados apéndices. A esta colección hay que añadir una serie de estampaciones naturales, denominadas heptipas, realizadas por Francisco José Caldas durante sus excursiones. La colección de dibujos destinada a ilustrar la flora fue la gran obra de Mutis, ya que si bien la publicación no llegó a materializarse, la fama de la calidad artística de las ilustraciones sobrepasó los círculos científicos, convirtiendo a la colección en un referente de excelencia en la ilustración botánica. 3.2.1. El estilo Mutis. Este estilo se distingue por una cuidada composición artística, en la que se fusionan la búsqueda de la belleza y la fidelidad a las características del objeto. Otras características del estilo Mutis son la composición de la imagen distribuida en torno a un eje central de simetría, y una técnica refinada en el uso cromático de rojos y verdes. El dibujo tipo representa el hábito de la planta en posición central y el despiece de la flor y detalles del fruto en la parte inferior. Se trata de una representación ideal, donde conviven hojas adultas y jóvenes, su verso y reverso, las flores maduras y los capullos, los frutos y las semillas, etc. También es inconfundible la cuidada composición artística de los dibujos. La mayor parte se realizaron en gran folio, con objeto de ilustrar la flora concebida como una publicación de prestigio, más propia para regalo de monarcas y príncipes, que para el uso científico. Las denominadas anatomías estaban destinadas a ilustrar el pródromo, que tampoco llegó a materializarse. En algunos casos los dibujos se presentan en una imagen plana, al modo de ejemplares de herbario prensados, y con una simetría en la composición muy acentuada. También se caracterizan por cierta tendencia al barroquismo.
Los dibujos se coloreaban con témpera, y después se realizaba una copia en color monocromo. Esta copia tenía por objeto servir de modelo al grabador para la elaboración de la plancha de cobre del grabado, que ilustraría la futura flora del nuevo reino de Granada. 3.2.2. Los dibujantes. En abril 1783 se incorpora a la expedición el dibujante, Pablo Antonio García, el primero de lo que después se convertiría en un considerable equipo. Francisco Javier Matís, Salvador Rizo, Antonio, Nicolás y Javier Cortés y Alcocer, Vicente Sánchez, José Manuel Martínez, etc. Formarían parte de una nómina que integró más de 40 dibujantes. 3.3. La quina en su historia natural del nuevo reino de Granada dedica amplias y variadas observaciones a las plantas de interés médico, como la quina, de la que en 1764, siendo médico del virrey de Nueva Granada, envió a Linneo una muestra de la quina de Loja, Ecuador. Sobre ella versan algunos de sus más importantes trabajos, que fueron los propios de un médico, un botánico y un administrador. Así, se preocupó de la planta, de sus especies y su forma de cultivo, recolección y protección, pero también estudió sus propiedades, utilización y administración en las enfermedades. Supo de la importancia que su comercio tenía y su papel en medicina, pues era un remedio eficaz contra las fiebres palúdicas. Publicó y difundió ampliamente sus trabajos, pero la obra El Arcano de la Quina se publicó póstumamente, en 1828. 4. Alejandro de Humboldt y Aimé de Bonpland. Los objetivos eran no solo recolectar plantas y fósiles, hacer observaciones astronómicas o analizar el aire, sino también, y sobre todo, buscar cómo influye lo inanimado sobre lo animado, poner de manifiesto la unidad y armonía de la naturaleza. En Guayaquil, en 1802, Humboldt redactó el ensayo sobre la geografía de las plantas que, junto con el cuadro físico de las regiones equinocciales, supuso el punto de partida de la biogeografía y en cierto sentido de la ecología, en la medida en que relaciona las vidas orgánicas con las inorgánicas.